Despertó con una sensación extraña, como si el universo lo hubiera empujado a una dimensión paralela. Las luces de neón brillaban a través de las ventanas cubiertas de polvo, detallando un caos surrealista. Botellas de vino vacías, una paleta de colores desparramada por el suelo y una chaqueta de cuero desgastada que lo cubría. Al mirar a su alrededor, Víctor se dio cuenta de que estaba en el apartamento de Clara, una artista que luchaba por sobrevivir en un barrio olvidado por la fortuna. Su mente aún estaba con la resaca de una lujosa fiesta de negocios, donde los trajes de diseño brillaban como estrellas en el firmamento del éxito. El corazón de Víctor latía a 1000 por hora. ¿Cómo había llegado hasta aquí? La última imagen que recordaba era la de los ejecutivos brindando y celebrando su último proyecto, un complejo hotelero que prometía reconfigurar la costa de la ciudad. Pero ahora, en ese ambiente bohemio, el caos y el desorden de la vida de Clara, caminó por el apartamento, observando las paredes decoradas con arte que hablaba de luchas y sueños aplastados. Los rostros pintados reflejaban la lucha de una comunidad que resistía. Mientras Víctor exploraba, notó el agotamiento en los ojos de Clara, incluso en sus obras. Al mirar por la ventana, vio la amenaza de grúas y hormigón acechando desde lejos. Su mente hacía conexiones peligrosas. Él estaba detrás de ese proyecto que acabaría con la vida de Clara y su comunidad. El pánico le recorrió el cuerpo. Pero su familia y colegas lo presionaban hacia el éxito, lo incitaban a ignorar el daño colateral. ¿Debía ser el arquitecto de su propia tristeza? El murmullo de la vida cotidiana fuera del apartamento contrastaba con la intensa mirada de Clara, que parecía decirle que todavía había esperanza, que la lucha valía la pena. Sin embargo, las sombras de su propia historia familiar comenzaron a emerger, revelando secretos oscuros que yacían en... Sé lo que estás haciendo. Si sigues, no solo perderás a Clara, perderás todo. Sus manos temblaban, un nudo en su garganta lo oprimía. ¿Podía salvar a Clara y su comunidad? ¿O su camino al éxito estaba sellado? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. El teléfono vibraba en sus manos. Y cada pulso era un recordatorio del caos en su mente. Víctor se quedó helado, el rostro de Clara a su lado. ¿Qué significa esto? Pensó con el corazón en un puño. La amenaza en el mensaje lo golpeó como un balde de agua fría. El aire en la habitación parecía espesarse. Clara lo miraba. Su mirada desbordaba preguntas y temores, pero él no tenía respuestas. Con el temblor en sus manos, dejó el teléfono sobre la mesa, tratando de recordar cómo se habían cruzado sus vidas. Sin embargo, el crujido de un vidrio rompió la tensión. Lo sacó de su ensimismamiento. Clara se puso en pie. Su expresión se tornó de inquietud a horror. «¡Eso no puede ser!», exclamó, cubierta de pánico. Víctor giró la cabeza hacia la ventana y vio sombras moverse rápido, grúas y hombres de traje en el callejón de abajo, como si fueran sombras de un apocalipsis inminente. «Clara, ¿qué está pasando?», preguntó. La voz apenas un susurro. El rostro de ella palideció todavía más. «Están aquí. El inversor. Se están moviendo más rápido de lo que pensé», murmuró, su voz quebrándose. El estómago de Víctor se retorció. ¿Podría ser que su proyecto, el que debería traer progreso, se hubiera convertido en una maldición? La inquietud del ambiente se intensificó.
Todo en el apartamento parecía gritar la desesperación de la comunidad. Las luces de neón afuera parpadeaban, como si le advirtieran. Clara se acercó, apretó la chaqueta de cuero con manos temblorosas. No solo se trata de mi barrio, Víctor. Ellos saben lo que estás haciendo. Antes de que pudiera preguntarle, un fuerte estruendo interrumpió. El sonido de una ventana rompiéndose, seguido de un grito desgarrador. Víctor corrió hacia el sonido, guiado por una extraña mezcla de miedo y necesidad. Algo terrible estaba sucediendo. Al asomarse, vio el caos en el callejón. Una figura con un abrigo oscuro había caído al suelo, rodeada de gente, gritos y rostros pálidos de desesperación. «Fue uno de los nuestros», gritó Clara con los ojos abiertos de par en par. Era un artista del barrio, alguien que todos conocían, alguien que había defendido su hogar. La noticia se esparció como un incendio. Había sido atacado por matones enviados por el inversor. Algo dentro de Víctor se rompió. Su cabeza daba vueltas. Era su proyecto, su ambición la que lo había llevado a esa situación. ¿Era su sueño realmente un mal sueño? Y en medio del griterío, un hombre se acercó a ellos. «Víctor». Deeti lo llamó con furia, la mirada llena de rencor. «Lo que tú haces aquí tiene consecuencias. Estás arruinando nuestra vida y todo por lo que hemos luchado». Era David, un amigo de Clara, un defensor del barrio. «Si no haces algo, tú también serás responsable». Las palabras de David lo golpearon como un martillo. Lo que él había considerado una oportunidad se transformaba en un campo de batalla. Las cosas ya no eran tan simples. ¿Podía realmente dar la espalda a lo que su vida había significado hasta ahora? La desesperación lo envolvía, pero una pequeña chispa de desafío comenzaba a encenderse en su interior. Sin embargo, su mente seguía regresando al mensaje amenazante. ¿Quién lo envió? ¿Y cómo saben tanto sobre mí? La voz de Clara lo interrumpió, temblando. «Puede que tengamos un traidor entre nosotros». Ese pensamiento lo petrificó. ¿Podría estar rodeado de enemigos? Cada persona que conocía ahora era un posible sospechoso. La lluvia comenzó a caer afuera, creando una sinfonía caótica que resonaba en el ambiente. Se miraron, inmóviles, y con un nudo en la garganta, Víctor supo que las decisiones que tomaría a partir de ese día cambiarían todo. «Debo actuar», se dijo, mientras la oscuridad de su pasado se transformaba en una amenaza tangible. La lucha había comenzado, pero quedaba una pregunta en el aire. ¿Sería capaz de enfrentar la sombra de su propia ambición? El ambiente en el apartamento de Clara se tornó pesado, como si el aire mismo estuviera cargado de terror. Víctor sentía su corazón golpear con fuerza, mientras los gritos en el callejón se mezclaban con la lluvia que golpeaba las ventanas. Clara estaba pálida. Sus ojos reflejaban miedo y una desesperación palpable. La situación se sentía como un sueño de horror. «¿Dónde? Tú traes a estos monstruos a nuestro hogar», gritó, y las palabras le cortaron como un cuchillo. La gente en la calle comenzaba a recoger escombros, pero la atmósfera era densa, pegajosa de temor. Víctor apretó los puños. «Yo solo quería ayudar», murmuró, aunque sabía que no tenía sentido. Pero su frase se perdió entre el ruido. Clara se acercó, sus ojos empapados de lágrimas. «¿Y ahora qué? Ellos están dispuestos a destruirlo todo». Su voz sonó como un eco en un túnel oscuro. De repente, un estallido resonó desde el callejón. El sonido de cristales rompiéndose y gritos horrorizados hicieron que el mundo de Víctor se nublara. Sin pensarlo, se asomó por la ventana. La escena se desplegó ante él como un horror en cámara lenta. Hombres en trajes negros, con caras implacables, empujaban a la gente. Y en medio del caos, la figura de su antiguo colega, Julián, apareció. «¿Julián?», murmuró Víctor, incredulidad desgarrándole el pecho. Julián siempre había sido un competidor leal,
alguien con quien había compartido risas y copas en noches de celebración. Pero ahora, aquel mismo hombre parecía llevar la carga de la venganza en sus ojos. «Esto es por lo que hiciste, Víctor. No puedes destruir nuestras vidas y seguir paseando por ahí como si nada», gritó Julián, mientras la multitud comenzaba a confrontar a los matones. «No, espera», gritó Víctor, pero la mano de Clara en su brazo lo detuvo. Ella temblaba. «No entiendes. Ellos no solo pelean por su barrio, están luchando por sus vidas. Y tú eres quien está detrás de todo esto». En ese instante, un trueno rompió el silencio, haciendo eco de su confusión interna. Las palabras de Clara se clavan más allá de cualquier razón. «¿Qué? Yo no quise», balbuceó. Se dio cuenta de que su ambición había tenido consecuencias devastadoras. Pero antes de que pudiera procesar su culpa, el callejón quedó sumido en un estruendo ensordecedor. Una figura encapuchada apareció, cubierta con una chaqueta negra que parecía absorber la luz. La oscuridad que emanaba de ella era palpable. La figura se dirigió a Julián, sus ojos destilando rencor. «Trabajamos duro para proteger lo que es nuestro. No dejaré que soldados de la avaricia lo destruyan», dijo con voz grave. «¿Eres tú?», preguntó Julián, confundido. En ese momento, un silencio sepulcral se apoderó de todos los presentes. La figura tomó un paso adelante, y la capucha se deslizó hacia atrás, revelando el rostro de alguien inesperado. Era la madre de Clara, alguien que todos creían desaparecida en la lucha por su hogar, un mito que se contaba entre los vecinos. «¡Madre!», exclamó Clara, los ojos desorbitados entre el shock y la alegría. «Pensábamos que estabas...», pero no hubo tiempo para terminar la frase. La madre de Clara, con una mirada de determinación, dio un paso hacia la multitud. «No estoy aquí para perder de nuevo. No dejaré que sigan arruinando este lugar. Esta vez nos defenderemos». Su voz retumbó, llena de coraje. El impacto de su llegada sacudió a todos. Víctor sintió su mundo temblar. ¿Quién era realmente Clara? ¿Y qué secretos guardaba su madre? La raíz de su ambición ahora parecía entrelazada con una historia más grande y más oscura de lo que había pensado. La lluvia caía, empapando el pavimento. Víctor miraba a Clara, a su madre y a la multitud. Cada rostro era un reflejo de la lucha por la supervivencia. El eco de la realidad comenzó a cerrarse sobre él. Ahora no solo se trataba de su carrera, sino de la vida y el sacrificio de aquellos a quienes nunca había considerado. La tensión crecía, el clamor en la calle aumentaba. Las decisiones que debía tomar se volvían más que complicadas. El eco del pasado lo acechaba. ¿Podría redimirse y luchar junto a ellos? ¿O estaba demasiado atrapado en su propio laberinto? La sombra de su ambición ahora era más oscura que nunca, y el futuro se sentía aterrador. Y en medio de todo este caos, una verdad aterradora se implantó en su mente. En el fondo, no solo había un enemigo afuera, había un traidor en su interior. La tensión en el apartamento era palpable, como si una tormenta se estuviera gestando en el aire. Víctor miraba a Clara y a su madre, que había resurgido de la oscuridad como un faro en la tempestad. La multitud afuera parecía agitarse más. Los murmullos subían como un eco en sus oídos. Su corazón latía rápidamente. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? Se sentía atrapado entre dos mundos, cada lado tirando de él con fuerza. «¿Qué? ¿Eres realmente tú?», preguntó Clara, su voz temblando entre la incredulidad y la esperanza. Cada palabra parecía un hilo en su corazón. Pero la madre de Clara permanecía firme. Sus ojos mostraban un fuego que no había ardido en años. «No es el momento de dudar», exclamó con pasión. «Debemos unirnos, luchar juntos por el barrio. No dejaremos que nos arrebaten nuestro hogar». El flujo de respuesta se interrumpió por un grito desgarrador en la calle. Los sonidos del miedo y la rabia se filtraban por los muros. Víctor sintió un nudo en la garganta. El aire se volvió pesado de culpa y responsabilidad. ¿Podía realmente ayudar?
¿Era él parte de la solución o del problema? Se acercó a la ventana, cada paso pesado como un ladrillo en su conciencia. La escena que se desarrollaba abajo era un caos. Los matones empujaban a las personas, mientras la multitud se unía más, desafiando la opresión. Pero entonces, algo extraño captó su atención. A lo lejos, una figura se movía entre las sombras, observando, esperando. Clara, susurró, el corazón encajonado. Algo no estaba bien. No era solo la tensión del momento. Había algo más. Hay alguien ahí. Antes de que pudiera terminar la frase, la figura encapuchada corrió hacia el centro del tumulto. Y justo allí, bajo la lluvia torrencial, se detuvo de golpe. Unos momentos después el anonimato se desvaneció al descubrir el rostro. «¡Julia!», exclamó uno de los matones con furia. Era la hermana perdida de Víctor, alguien que no había visto desde hacía años. La sorpresa le golpeó como un golpe en el estómago. «¿Qué haces aquí? No deberías estar con ellos». La voz de Víctor se alzó, pero entre los gritos y el clamor no fue suficiente. Julia se había convertido en una figura temida, aliada a personas con intereses oscuros. ¿Pero cómo? La historia de su familia, el pasado que había intentado olvidar, había encontrado el camino de regreso a su vida. La multitud se calló. Todos estaban mirando. Clara y su madre también. «¿Tú?», murmuró Clara entre la confusión. Julia avanzó, su mirada fiera. «No dejaré que destruyan este lugar. No importa de dónde vengas, Víctor. Eres parte de esto, y siempre lo has sido». Palabras como puñales rompieron cualquier resquicio de aliento en Víctor. La angustia lo abruma. La pregunta era clara: ¿cuánto había sido cómplice de esta lucha sin saberlo? En el fondo, todos sus sueños profesionales se volvían cenizas. Él podía sentir la traición, un eco de un pasado que nunca pudo escapar de su sombra. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, un flash, un disparo resonó en el aire. La multitud gritó y se dispersó. La lluvia llenó el caos. Un instante de silencio, un segundo de duda, y el tiempo pareció pararse. Todo cambió. La figura de Julia cayó al suelo mientras el miedo se apoderaba del grupo. «¡No, no, no!», gritó Clara corriendo hacia ella. Víctor sintió que el mundo se le caía encima. Esa escena, en cuestión de segundos, había cambiado todo. La visión se nubló. La confusión, el horror y el dolor resonaron. ¿Era posible que todo lo que había vivido y creído se desmoronara en un solo instante? Todo se volvió oscuro. ¿Cómo podía salir de esta? ¿Y qué pasaría con él y su familia? Un mar de preguntas inundaba su mente, desbordando el caos en su interior. ¿Realmente podría enfrentarse a su propio legado de ambición? ¿A los secretos que habían estado ocultos durante tanto tiempo? La lucha apenas comenzaba, y el camino por delante era incierto, lleno de sombras. Mientras Clara se lanzaba al suelo, sosteniendo a su hermana, el eco de su grito atravesó el aire. La angustia y la confusión llenaron el espacio. ¿Podría Víctor encontrar lo que realmente significaba luchar por lo que era correcto? La lluvia caía, y el futuro estaba aún más oscuro. Clara se lanzó al suelo, sosteniendo a su hermana, mientras el caos alrededor se desataba. Víctor sintió cómo la angustia lo envolvía. El disparo había cambiado todo. La multitud gritaba. Algunos se dispersaban mientras otros corrían hacia Julia, que yacía inmóvil. ¿Qué debería hacer? El aire estaba cargado de miedo y tensión. Cada segundo era como un golpe en el pecho. «No, por favor, no», murmuró Clara, sus manos temblorosas acariciando el rostro de su hermana. Las lágrimas caían como lluvia, y la imagen de Julia ahí, sin vida, era demasiado. Víctor sentía el nudo en su garganta hacerse más fuerte. «Esto no puede estar pasando», pensó. Su mente se tambaleaba entre la confusión y una creciente desesperación. La madre de Clara se acercó, sus ojos llenos de furia y dolor. «No, no te vayas, Julia. Despierta», gritó.
su voz desgarradora atravesando el ruido de la multitud. Pero el silencio de Julia era abrumador. El pánico se extendía como una sombra oscura. Todos estaban en shock. «Quiero ayudar, ¿qué puedo hacer?», Víctor murmuró, pero nadie lo escuchó. Era un extraño en medio de un dolor que no comprendía del todo. La gente alrededor comenzaba a murmurar. Sus rostros reflejaban la inquietud. «¿Quién disparó? ¿Por qué están haciendo esto?», se preguntaban. Se miraban unos a otros, buscando respuestas en los ojos ajenos. Y en ese caos, un hombre apareció al borde del callejón. Era el inversor, el enemigo que había acechado a Clara y su barrio. Su presencia era como una mancha oscura frente a la luz del dolor. «Miren, el responsable de todo», gritó alguien entre la multitud. El rostro de Víctor palideció. ¿Qué iba a hacer? Pensó rápidamente en huir, en dejarlo todo atrás, pero era demasiado tarde. El inversor se acercó, una sonrisa cínica en su rostro. «¿Ves lo que tu ambición ha causado?», dijo, su voz despectiva, cada palabra un puñal en el corazón de Víctor. «Pensaste que podrías jugar a ser héroe, pero todo lo que hiciste fue arruinar vidas. Julia lo pagó con su vida». Víctor sintió que el mundo se desmoronaba. No era solo un observador, era el arquitecto de este horror. Todo lo que había construido, todo lo que era, se le venía abajo. «No, yo no quise», apenas pudo balbucear. «No querías, pero lo hiciste. Este barrio es solo un espacio para tu próximo gran proyecto», dijo el inversor, las palabras resonando como un eco maligno en la mente de Víctor. «Vamos, Víctor, sal de aquí», gritó Clara, mientras veía a su madre luchando por contener el llanto. Pero el dolor que la rodeaba lo mantenía ahí, atado, incapaz de moverse, atrapado por su propia culpa. De repente, el ruido de la multitud se convirtió en un clamor. «¡Aléjate de él! ¡No lo dejes escapar!». Las palabras produjeron un revuelo, y Víctor sintió que se hundía, como si el suelo estuviera a punto de devorarlo. Y justo cuando pensaba que todo iba a terminar así, un destello de luz. Un segundo disparo resonó, esta vez más cerca. Víctor sintió el aire helarse. Miró hacia arriba y vio a alguien en un edificio, un tirador en el tejado. «¡Cuidado! ¡Te están apuntando!», gritó Clara. Pero ya era demasiado tarde. La bala fue un susurro letal y se oyó un grito desgarrador. La figura cayó al suelo y el caos estalló de nuevo. Pero a medida que la multitud se dispersaba, con gritos y llantos, algo más se reveló. En ese momento caótico, Clara se abalanzó sobre su hermana, y a través de la confusión, Víctor vio algo en su rostro, una mezcla de horror y determinación. «Julia no está muerta», gritó Clara, finalmente comprendiendo algo que nadie había visto. Las balas no la alcanzaron. La multitud se quedó en silencio. Los murmullos cesaron. «Esa no era ella», continuó Clara. La urgencia en su voz parecía romper el aire tenso. Víctor sintió una ola de confusión. «¿Qué estás diciendo? Está allí. No puedes ignorarlo», gritó, la desesperación arrebatándole la razón. Pero Clara lo miró, y en su mirada había una chispa que desató una tormenta de preguntas. No era la verdadera Julia. «Alguien está aquí con nosotros, jugando un juego mucho más grande», dijo, levantando la voz. «Esto es más que una lucha por el barrio. Es una trampa, y hemos caído en ella». Y con esas palabras, el mundo de Víctor dio un giro inesperado. La trama se complicaba. ¿Quién estaba detrás de esto? ¿Qué significaba todo realmente? La realidad que conocía parecía desplomarse a su alrededor, dejando solo incertidumbre. ¿Podrían defender su hogar? ¿O alguien ya había decidido su destino? Con cada giro, la historia se tornaba más oscura y peligrosa. Y ahora el peligro no venía solo del exterior. Era un juego donde las piezas habían cambiado, y Víctor tenía que encontrar su lugar en él. ¿Pero podría escapar de su propia sombra? La atmósfera del apartamento se tornó eléctrica.
Clara, con el rostro bañado en lágrimas, mientras sostenía a su hermana, parecía hecha de puro dolor. No puede ser. No puede ser verdad. Su voz se quebraba, y Víctor no sabía qué hacer. El caos en la calle retumbaba como un tambor en su pecho, pero la mirada de Clara lo anclaba a la realidad. ¿Qué había hecho? Esto no es un juego, dijo Clara, levantando la mirada de Julia, quien yacía en el suelo. El tipo que disparó, algo no está bien. Todo esto es parte de un plan. Las palabras de Clara resonaron en el aire cargado de tensión. Ecos de confusión se mezclaron con el gritar de la multitud afuera. ¿Cómo sabes eso? ¿Qué sabes exactamente?, preguntó Víctor, su voz tensa, mientras el horror se apoderaba de él. Lo que Clara decía cortaba el aire. No era solo un barrio en peligro, era algo más profundo, algo que él no había visto. Julia, su hermana, alguien que su vida había dado por perdido. ¿Qué conexión tenía con todo esto? Porque ella nunca estaba a solas, murmuró Clara, sus ojos llenos de fuego. Al dar un paso atrás, Víctor sintió el peso de la culpa presionar en su pecho. Entonces un grito resonó en la multitud, interrumpiéndolos. ¿Quién ha disparado? ¡Que alguien hable! La confusión generó murmullos que viajaron como un tsunami entre la gente. Nadie entendía, pero todos temían. Cuando Víctor intentó hablar, el silencio se hizo espeso, y todos giraron a mirar hacia él. En ese momento, sintió que el vórtice de las miradas lo arrastraba a la profundidad de la culpa. La verdad podía doler más que cualquier disparo. «¡Para! No lo entienden», comenzó a decir, pero su voz se perdió en el estruendo de la multitud. Los rostros se torcieron, y alguien lo acusó desde el fondo. «¡Es él! Él está detrás de todo esto». «¡No, no soy yo!», gritó Víctor, sus manos temblando en el aire. Cuando la multitud empezó a gritar y a empujarse, Víctor sintió una broma cruel del destino. Todo su esfuerzo, su ascenso y también su caída estaban condensados en ese pequeño instante, en esos ojos que antes miraban confiados y ahora solo veían traición. Pero Clara, en medio del frenesí, alzó la voz. «¡Escuchen! Esto es un truco. Tenemos que unirnos, no dividirnos», exclamó, su determinación brillando como un faro. Pero el eco de la sospecha se cernía sobre ellos. Y entonces, un grito desgarrador. Víctor se volvió y lo que vio lo dejó helado. Una sombra, con la figura de uno de los matones, se desvanecía en el caos. Era familiar, una conexión que apenas podía comprender. «David», gritó, justo cuando la figura se desvanecía entre la multitud. Pero la confusión se tornó en horror cuando un nuevo disparo sonó, esta vez dirigido hacia Clara. Víctor sintió que su corazón se detenía. Imágenes de lo que podría perder inundaron su mente. Pero algo inusual sucedió. Un cuerpo se interpuso, el proyectil impactó, y la persona cayó al suelo. «¡No!», gritó Clara, lanzándose hacia adelante. Todo se volvió un torbellino de gritos y pánico. Un silencio abrupto lo envolvió mientras se sacudía la conmoción. La figura que yacía frente a ellos era una de las almas más conocidas del barrio. Un defensor del lugar, un líder. «No, esto no puede ser», pensó Víctor con el estómago revuelto. El rostro de Clara se mezcló con lágrimas y furia, mientras el cuerpo caído era un simbolismo del peligro real que enfrentaban. El tirador no solo estaba acabando con vidas, estaba atacando su esperanza. «Es hora de pelear por nuestros sueños», musitó una voz del fondo, resonando entre la multitud. Pero Víctor ya no podía pensar con claridad. ¿Y si lo que Clara decía era verdad? ¿Y si había un traidor entre ellos? Esa sensación opresiva volvió. Sentía el nudo en su garganta, la angustia del qué podría perder. Se volvió hacia Clara, quien luchaba contra las lágrimas. En ese instante, la figura que había caído empezó a moverse. «No se vayan», gritó,
asomándose hacia Clara con una mirada intensa. Todo esto fue planeado. Julia, ella no es quien crees. ¿Qué? Respondió Víctor, estupefacto. La tormenta de emociones abrió un abismo de confusión. ¿Qué estás diciendo? Habla claro. Era un momento crucial, y el tiempo se detuvo. La revelación iba más allá de cualquier traición que hubiera imaginado. No es solo un barrio, es un juego mayor. Y yo sabía. Pero ahora hay que actuar, continuó la figura. El sudor y la sangre se mezclaban en el suelo, mientras todo el mundo contenía la respiración. Las palabras retumbaban, y el secreto que estaba a punto de ser revelado sería la chispa que encendería la verdadera lucha. ¿Podrá Víctor realmente enfrentarse a lo desconocido, impulsado por la traición y un futuro incierto? ¿Estaba preparado para descubrir toda la verdad, aunque eso significara confrontar a su propia familia? Las dudas se entrelazaban y en un mar de confusión, la lucha por la comunidad se tornaba más personal. La historia apenas comenzaba, pero el desenlace estaba más cerca de lo que pensaban. La lluvia continuaba, pero el verdadero huracán estaba por desatarse. Clara se lanzó al suelo, agarrando a su hermana, mientras el caos se desataba en el callejón. El grito desgarrador de David quedó resonando en el aire. Él, tan firme y valiente, había sido el primero en interponerse, y ahora su cuerpo yacía. Las luces de neón brillaban, dibujando sombras inquietantes en las paredes, mientras las lágrimas de Clara caían como piedras sobre el mosaico de dolor. «¡No! ¡David!», gritó, su voz quebrándose entre la desesperación. Su madre la abrazó con fuerza, sus manos temblorosas apretando los hombros de Clara, pero no podían hacer nada. El horror congeló el tiempo. Víctor sintió que el corazón se le detenía, como si una mano helada se lo estrujara. La multitud, aún estupefacta, murmuraba, pero el ruido se volvía un eco lejano. Todo giraba en torno a él, un torbellino de emociones crudas. No podría haber imaginado que el enfrentamiento fuera a costar vidas. «¿Qué hice?», pensó, un nudo en la garganta. La escena era brutal. «¿Es esto por lo que luchamos? ¿Por un futuro que se desvanecía con cada disparo?», pensó en Julia, y cómo el hilo de su vida se había entrelazado con todo el horror. La imagen de ella caía con una sombra oscura, miembros del barrio reclamando justicia en torno al cuerpo. Mientras, la figura del inversor, que había estado observando desde la sombra, sonrió. «Esto es solo el comienzo», murmuró con desprecio, casi disfrutando de la confusión que había generado. Sus palabras fueron cuchillos en el corazón de Víctor. ¿Era posible que todo esto hubiera sido parte de un juego más grande del que apenas comenzaba a darse cuenta? Un grito interrumpió sus pensamientos. «¡Miren!», alguien señaló hacia el edificio de enfrente. No podía ser. La figura encapuchada que se movía entre las sombras se había asomado, sosteniendo algo en la mano. ¿Un arma? «¡Huidos! ¡Es una emboscada!», gritó alguien. Pero ya era tarde. El sonido del disparo resonó de nuevo. No era solo uno, eran varios. Las balas zumbaban en el aire. Gente corría, atravesando el caos. Las luces de neón se habían apagado, y lo único que se escuchaba era el eco de los gritos y el retumbar de los pasos en fuga. «Víctor», Clara lo miró con ojos llenos de terror. «¡Sal de aquí! ¡No mires atrás!». Sin pensar, él se abalanzó hacia ella, intentando protegerla, aunque sabía que no podía hacer mucho. La adrenalina bombeaba hondo, como un río desbordado. El pánico se adueñó de Víctor, y buscó en su mente un camino de salida, pero el único camino que veía estaba consumido por la desesperación. De repente, una explosión resonó en el aire. Un bloque de cemento se desprendió de la pared. La multitud gritó. «¡Cúbranse!», exclamó alguien, pero era un descontrol total. Mientras el polvo comenzaba a elevarse, la imagen de Clara quedó grabada en su mente. Su rostro empapado en lágrimas, su desesperación ante lo irreparable.
Fue un segundo. Un segundo te cambió todo. Justo cuando pensó que podía perder a Clara, la figura encapuchada dio un paso hacia adelante. «Soy yo», gritó. «No dejaremos que nos destruyan, nunca más». La voz resonó con una fuerza que paralizó a todos. Era Julia. Ella estaba viva. Su regreso fue un golpe. Era imposible. ¿Cómo había escapado? La tristeza y la confusión se entrelazaron en el corazón de Víctor como una fuerte tormenta. ¿Pero quién está realmente detrás de esto? ¿Qué significa todo esto? El caos comenzó a amainar lentamente. Las balas habían dejado de volar. Pero la multitud seguía temerosa. El dolor aún estaba fresco, como las heridas abiertas. Un susurro se escapó de entre las sombras. «No se engañen, esto acaba de comenzar». Y Víctor sintió que todo el peso del mundo le caía encima. «¿Qué haces aquí, Julia? ¿Por qué no nos lo dijiste antes?», preguntó, pero las palabras apenas salieron de su boca. La respiración se aceleraba y las dudas crecían. Porque todo estaba planeado. «Hay alguien. Siempre ha habido alguien que maneja los hilos», dijo Julia con un tono firme. «Tú y yo estamos conectados y no lo sabíamos». El aire se volvió pesado. «¿Qué quieres decir?», le urgió Víctor, mientras su mente trataba de hacer sentido del caos. «Eres parte de esto, Víctor, y si no te decides pronto, perderemos no solo al barrio, sino también a quienes amamos y a nosotros mismos». Los murmullos de la multitud se diluían, pero la verdad era apremiante. Víctor sintió que la realidad se desmoronaba. ¿Quién era el verdadero enemigo? ¿Estaba aún atrapado en la sombra de su ambición? El tiempo se detuvo y un silencio incómodo se apoderó del callejón. Todo se había transformado y la lucha por la verdad apenas comenzaba. La pregunta pulsaba en su mente. ¿Podría realmente ser parte de su propia salvación? Clara miraba a Julia con ojos llenos de incredulidad. «¿Tú sabías algo de esto?», balbuceó, su voz temblorosa. Víctor sintió que el aire se le escapaba. ¿Acaso Julia había estado detrás de todo? ¿Por qué no había hablado antes? Estaba rodeado de dudas y preguntas que se amontonaban en su cabeza como una tormenta a punto de estallar. Sí, lo sabía, y también lo que se venía. Julia dio un paso al frente. Su rostro estaba pálido, pero su mirada era desafiante. «Siempre he estado al tanto. Todo esto fue planeado, y tú, Víctor, eres solo una pieza más en este juego sucio». Las palabras cayeron como un rayo en medio del caos. La multitud se detuvo, y los rostros llenos de rabia y miedo se volvieron hacia él, como si estuvieran esperando una respuesta. «¿Qué? No puedo creer que estemos hablando de un juego ahora. La gente está muriendo». Víctor sintió que el nudo en su garganta se hacía más intenso. El corazón le latía con fuerza, cada pulsación recordándole la fragilidad de la situación. Clara buscaba respuestas en su mirada, y en medio del horror de la muerte de David, cada palabra pesada era como un golpe en su pecho. «Necesitamos unirnos, no culparnos», gritó Clara, tratando de retomar el control. Pero la tensión en el aire era palpable. ¿Qué fue lo que realmente pasó en esta pelea? Esta no es solo una lucha para salvar el barrio, es una lucha por la verdad. Un murmullo recorrió la multitud. Las dudas y los secretos comenzaron a salir a la luz. «¿Por qué no nos dijiste antes de esto, Julia?», la gente preguntaba, sus expresiones llenas de confusión. «¿Quién está detrás de todo esto?». De repente, una voz resonó entre la multitud. «Silencio». Era el inversor con una sonrisa que mostraba certeza. «Las piezas están en movimiento y ya no hay vuelta atrás. La verdadera pregunta es, ¿quién de ustedes sigue dispuesto a luchar?». La intimidación en su voz hizo que una oleada de miedo recorriera a todos, y el temor a lo desconocido se palpaba en el aire. En ese momento,
un desprecio profundo se apoderó de Víctor. «¿Tú eres el que lo ha orquestado todo?», demandó, apuntando con un dedo tembloroso. Sentía que su mente estaba corriendo a 1000 por hora. La adrenalina lo empujaba a actuar, pero se sentía paralizado. Clara se abrazó a él, como buscando un puerto en medio de la tormenta. «Hemos caído en tu trampa, ¿verdad?», murmuró, su voz apenas un susurro. Sus ojos, llenos de lágrimas, buscaban la verdad. Y ahí, en ese instante, Víctor sintió que algo se rompía dentro de él, como un vidrio al caer al suelo. El inversor soltó una risa burlona. «Creen que todo es solo un juego, pero cada movimiento tiene su costo», dijo, como si estuviera disfrutando de su poder. «¿Qué pasará cuando se enteren del verdadero precio que todos ustedes deben pagar?». «¿Qué estás diciendo?», gritó Clara. La furia ardía en sus palabras. «No me hables así. No permitiré que destruyas nuestro hogar». Pero antes de que pudiera continuar, el cielo se oscureció repentinamente. Un sonido ensordecedor sonó en el aire y un destello iluminó el callejón. Un gran fuego comenzó a emerger del edificio de enfrente, iluminando las caras de horror de la multitud. «¡Es una trampa!», gritó alguien mientras el pánico cundía como un rayo entre la gente. El humo se alzó, tragándose a las personas por completo. En medio del caos, Víctor vio a Julia temblar, una sombra de miedo reflejándose en sus ojos. «Debemos salir de aquí, rápido», fue lo último que lograba escuchar mientras la multitud se dispersaba. Se sentía como si toda su vida se estuviera desmoronando y no había manera de detenerlo. Todas las respuestas que había estado buscando ahora le parecían irrelevantes. Todo se volvía confuso y caótico. ¿Qué estaba pasando realmente? Todo había cambiado de repente. Mientras el fuego crecía y las llamas se alzaban, él sintió que la pregunta más aterradora le atravesaba la mente. ¿Sería capaz de cambiar el destino de todos antes de que fuera demasiado tarde? «¡Cuidado!», gritó alguien cuando otra explosión retumbó, lanzando escombros al aire. Había llegado el momento de actuar, y en ese instante de desesperación, Víctor decidió que lucharía para salvar lo que le quedaba. Pero, ¿cuánto tiempo le quedaba? Nadie lo sabía, y en medio de la confusión, se dio cuenta de que cada decisión podría ser la última. Con el fuego a sus espaldas, se preguntó quién podría ser realmente su aliado. La niebla del misterio y la traición se espesaba. ¿Qué más estaba escondiendo Julia? ¿Y quién realmente estaba tirando de los hilos? Las sombras se cernían sobre ellos como un guión sin final. Y lo más inquietante de todo era que el verdadero juego apenas comenzaba. El caos en el callejón era ensordecedor. Las llamas se alzaban, arrojando un resplandor siniestro sobre los rostros de la multitud. Víctor sentía que su piel se erizaba mientras la adrenalina corría por sus venas. Las imágenes de David, del cuerpo caído, y de Julia, apañando todo el horror, se mezclaban en su mente. ¿Por qué todo se había vuelto un infierno? «¡Vámonos, ahora!», gritó Clara, tirando de su brazo. Sus ojos estaban desorbitados y su voz temblaba. La urgencia en su tono lo sacó de su trance. Él sintió un nudo en el estómago, pero el instinto de supervivencia era más fuerte. Corrieron, empujando a la gente a su paso. La atmósfera estaba cargada de miedo, los gritos resonaban y el olor a humo era abrumador. «¿Qué está pasando? ¿Quién disparó?», preguntaron algunos, pero nadie tenía una respuesta. La multitud se apresuraba y el aire se volvió espeso de angustia. Mientras corrían, Víctor vio a Julia pararse firme, mirando al inversor con una mirada de furia. «Tú eres el responsable de esto», gritó, pero su voz se perdió entre el clamor. El inversor, con una sonrisa burlona, retrocedió, disfrutando del caos. «Esto es solo el principio», exclamó, sus palabras atravesando la multitud como cuchillas. «¿Qué quiere decir con eso?», pensó Víctor. Cada palabra del inversor sonaba como una sentencia, pero antes de poder más, una explosión resonó.
lanzando a Víctor y Clara contra el suelo. Todo estalló. El mundo se volvió un torbellino de luz y oscuridad. La visión regresó lentamente. Los sonidos de la multitud se desvanecían, y un silencio ensordecedor envolvía la escena. Víctor se incorporó, aturdido, y vio a Clara. Su rostro estaba pálido, pero había un brillo de determinación en sus ojos. «Debemos ayudar a los demás», gritó, intentando obtener respuestas en medio de la confusión. La multitud parecía estar formada por sombras. Algunos corrían, otros estaban arrodillados, intentando despertar a sus amigos. Y entonces una figura emergió del humo. Era un hombre envuelto en llamas. Su piel ardía mientras trataba de moverse. Los gritos de horror resonaron a su alrededor. «¡Ayuda, por favor!», imploraba. Víctor sintió que su corazón se encogía. La escena era aterradora. «No podemos quedarnos aquí», gritó, pero en su interior sentía que no podía apartar la mirada, atrapado entre la angustia y la necesidad de ayudar. Clara, al ver el desastre, también se abalanzó hacia el hombre en llamas. «¡Rápido! ¡Consigan agua!», gritó a la multitud, su voz resonando con una mezcla urgente de valentía y terror. Un silencio. El caos se detuvo por un segundo, como si el tiempo se hubiera congelado. Las miradas de la multitud se dirigieron hacia Víctor. Se esperaba que él hiciera algo, que liderara. Pero él no era un héroe, no estaba preparado para esto. Y de repente, un giro impactante. Alguien de la multitud grita: «Es un montaje, la explosión estuvo planeada». Un murmullo recorrió el grupo, y los rostros comenzaron a torcerse con sombras de Buda. «¿Por qué lo dirías?», preguntó alguien entre la multitud. La tensión aumentó. Las miradas acusadoras comenzaron a enfocarse en Víctor. Él fue quien trajo a ese inversor. Es parte de todo esto. La acusación golpeó a Víctor como un balde de agua fría. Su corazón latía con fuerza. «No, esperen, yo no». Las palabras se desvanecieron en el aire. Se dio cuenta de que las miradas lo estaban condenando. Clara lo miró, sus ojos llenos de dolor. «¿Es cierto, Víctor?». El mundo se volvió oscuro a su alrededor. «No lo entienden. Yo solo quería ayudar», murmuró, sintiendo que el peso de su propia culpa se desmoronaba sobre él. «Calla, no tienes idea de lo que está pasando», gritó una voz de la multitud. Antes de que pudiera defenderse, un estruendo resonó. La figura encapuchada volvió a aparecer, esta vez sosteniendo algo brillante en la mano. «Soy yo», exclamó Julia, pero no era solo un llamado de auxilio, era un desafío. «El inversor ya no controlará esto. Lo prometo». La multitud dio un paso atrás y Víctor sintió que todo se desgarraba ante sus ojos. ¿Quién era realmente Julia? En un instante se dio cuenta de que las alianzas estaban más rotas de lo que pensaba. La verdad a menudo se disfrazaba. La confusión y el miedo tornaban el aire espeso. ¿Será que alguna vez comprendí?, reflexionó mientras la traición danzaba a su alrededor. Un destello de luz y la masa comenzó a moverse, pero nadie sabía hacia dónde. ¿Sería este el final de su lucha, o el inicio de una guerra aún más oscura? Tras cada revelación, el peso del secreto era más grande que el fuego que había comenzado en el callejón. Así, el misterio emergía de las sombras, dejando a Víctor con más preguntas que respuestas. ¿Podría redimirse alguna vez? ¿O había cruzado una línea de no retorno? En medio del caos, el juego apenas comenzaba. El estruendo de la explosión resonaba en el aire, mezclándose con los gritos y el llanto de la multitud. Víctor se quedó inmóvil, incapaz de procesar el caos que lo rodeaba. La figura encapuchada había desatado una tormenta que ahora arrastraba a todos. No había tiempo para pensar, solo para actuar. Clara lo tomó del brazo y lo arrastró hacia la salida del callejón, la desesperación dibujada en su rostro. «Vamos, Víctor, no podemos quedarnos aquí», gritó Clara. Su voz sonaba desgarradora, pero había un rayo de determinación en sus ojos. «Y David, no podemos dejarlo así.
La culpa lo atravesó como una lanza. La imagen del cuerpo caído se aferraba a su mente. No tengo derecho a escapar. Cada palabra resonaba como un eco sombrío. No es el momento para eso. Ahora somos nosotros quienes tenemos que ayudar a los demás. Hay que salvar a quienes podamos, Clara exclamó, y en su voz había un toque de fuerza que Víctor necesitaba. Sin embargo, su corazón se sentía cada vez más pesado. El humo espeso dificultaba la visibilidad. Gente corría en todas direcciones, mientras el fuego devoraba lo que quedaba de su barrio. Se estaban desmoronando, como sus sueños. ¿Por qué no lo vi antes?, pensó, mientras atravesaban la multitud, tratando de ignorar los rostros llenos de horror y pérdida. De repente, Julia apareció de nuevo, entre sombras y llamas, con una mirada decidida. «Víctor, Clara, ven aquí». La voz de Julia resonó entre el ruido, atrayendo la atención de ambos. «Hay un centro de evacuación en el parque. Nosotros podemos ayudar ahí». A pesar de la confusión, algo en la mirada de Julia lo hizo sentir que todavía había esperanza. «¿Tú realmente crees que podemos salir de esto todavía?», preguntó Víctor, su voz temblorosa. «Sí, es hora de unir fuerzas. Este no es el final, pero debemos actuar rápido. Ahora», Julia instó, y su fuerza fue contagiosa. Con el fuego a sus espaldas, el grupo se encaminó hacia la salida. Las imágenes de David y de lo que había pasado lo atormentaban, pero un destello de resolución iluminó su espíritu. «No puedo ser parte del problema. Debo ayudar a construir la solución», se dijo, y con cada paso sentía que el peso de su culpa se aligeraba. Mientras corrían hacia el parque, se unieron más personas, y juntos comenzaron a formar una cadena de apoyo. Aquellos que se sintieron perdidos encontraron consuelo en la unidad. Clara y Julia lideraban a la multitud. Sus voces resonaban con determinación, aunque el miedo y el dolor aún estaban presentes. Al llegar al parque, el aire era diferente. El olor a humo había disminuido, y la multitud se agolpaba cerca de las mesas de primeros auxilios. «Aquí, ayuden aquí», muchos gritaban, y Víctor sintió que la esperanza comenzaba a florecer en medio del caos. Pero aún había sombras acechando. El inversor y su grupo estaban por allí, sus ojos llenos de desprecio. «¿Creíste que podrías escapar de esto tan fácilmente?», su risa cruel se escuchó por encima del murmullo. Sin embargo, Clara y Julia lo miraban firme. «Esta vez nos defenderemos», gritó Clara, levantando la voz sobre el miedo. «No dejaremos que tus mentiras nos dividan». Y en ese instante, la voz de la comunidad se alzó, resonando en el aire. La multitud comenzó a gritar, a clamar por justicia, y Víctor sintió que su sangre ardía. La lucha no era solo por ellos, era por todos aquellos que habían perdido, por aquellos que habían sido marginados. En lugar de huir, se dio cuenta de que debía enfrentar su pasado y abrazar el futuro. «Nosotros somos la voz de este barrio, y no nos vamos a rendir», exclamó, y el eco de sus palabras resonó en los corazones de todos. Con cada declaración de unidad, un nuevo amanecer parecía surgir entre las sombras. Pero mientras la multitud se unía, una brisa fría recorrió el parque, dejando un ligero silencio entre ellos. ¿Actuarían realmente unidos o había aún un traidor entre ellos al acecho? El futuro era incierto, pero lo que sí sabían era que ya no estaban solos. Y allí, entre el horror y la esperanza, Víctor decidió. No solo iba a luchar por su redención, sino que ayudaría a transformar su ambición en un puente hacia un futuro donde cada villano podía ser vencido. Y el verdadero final de esta historia estaba por escribirse. Pero eso queda en el aire. Si quieres descubrir qué sigue, debes suscribirte ahora al canal. Aplasta el botón de me gusta para alimentar el algoritmo y que más personas se sumen a esta increíble historia. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final.
Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y Teo,